¿Cómo estás, Genaro? Buenas tardes. Muy contento de saludarte, querida Bianca. Buenas tardes a ti y ya a todo el auditorio. Pues con este calorón aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Ya parece esto verano y calorón también el que viene este mes que empieza de abril, digamos, en términos electorales, querida Bianca. Estamos terminando apenas el primer tercio, el primer mes de los 3 meses de la campaña por la presidencia de México. Y vaya que ha sido un mes interesante en muchos sentidos y un mes también muy tradicional en otros. Primero, déjame decirte por qué tradicional, porque en una democracia cualquiera, en una democracia como la mexicana, una democracia como la estadounidense, está ocurriendo, digamos, algo que ocurre normalmente. Ello es, hay una elección presidencial, hay un presidente que tiene una buena popularidad, 58% de acuerdo con la última encuesta la publicada en el Financiero el día de hoy, 68% de acuerdo con otras encuestas, es decir, un presidente que está por arriba de la popularidad de los demás mandatarios del mundo, con una economía pues que está sana, que no tiene, digamos, en estos momentos grandes problemas, con una buena candidatura para tratar de sucederlo, en este sentido me refiero a Claudia Sheinbaum, con un partido bastante sano y bastante fuerte, sobre todo fuerte electoralmente, que es Morena, que tiene una presencia territorial a nivel nacional, tiene huella en todo el país y con una oposición bastante desunida. Y en ese sentido es tradicional porque parecería que hay un resultado predecible. Cuando tienes todos estos elementos, pues quien está tratando de suceder a un gobierno que tiene este tipo de características, normalmente gana la elección y se queda, digamos, en el poder el partido que gobierna. Eso es lo que parecería pasar hoy en México, en esta democracia que en muchos sentidos es una democracia muy típica, muy tradicional, pero en otros es muy atípica e incluso una democracia que se sale por afuera de la normalidad y ahora voy para allá. Las encuestas hoy nos dicen que después de un mes de elecciones, después de un mes de escuchar ya a las candidatas y al candidato presentar sus propuestas, después de un mes de escucharles debatir, digamos, al menos en redes sociales, o por lo menos después de un mes de confrontación, realmente no se han movido nada o muy poco las encuestas. En ese sentido, también la encuesta que presenta hoy el Financiero, pues prácticamente nos revela lo que hemos visto en los últimos 4 meses en el país. Una candidata puntera, Claudia Sheinbaum, en la encuesta del Financiero tiene 17 puntos por arriba de Xochitl el Galvez. Hay otras encuestas que le dan un margen de ventaja de hasta 25 puntos porcentuales. Realmente lo mismo que estamos viendo desde el año pasado, desde noviembre del año pasado. Se han movido muy poco las encuestas y en ese sentido es una elección, si quieres, en ese sentido tradicional o hasta aburrida. Pero en otros momentos, en otros sentidos, es también una elección bastante atípica, una elección de una democracia también bastante atípica por la violencia que estamos enfrentando en este proceso electoral. Apenas veíamos hoy el asesinato de una candidata en Guanajuato, en Celaya, pero hemos visto los asesinatos de muchos otros candidatos de varios partidos, de por lo menos 5 partidos que han sido asesinados. Y eso hay que decirlo, no es normal. En una democracia, quienes compiten por un cargo de elección popular deben enfrentarse en las urnas y tienen que ser las personas, los votantes, quienes decían si esa persona gana una elección, si, digamos, lleva adelante un programa de gobierno o si no, y no son realmente estos otros factores que estamos viendo en nuestra democracia mexicana, que si el crimen organizado, que si a lo mejor también rencillas personales, las que están quitando algunas candidaturas, y no solamente quitándolas de la competencia, sino también quitándoles la vida. Estamos viendo también en un sentido atípico el uso de los programas sociales como una discusión de la narrativa electoral. Por un lado, tenemos la oposición, a Xochitl Gálvez, que lleva prácticamente todos estos meses tratando de mandar el mensaje de que si ella gana la elección, no quitaría los programas sociales, con contradicciones por parte de su equipo, porque Macario Esquetino recientemente en un evento, pues sí dijo que tendrían que revisar programa social por programa social y quitar algunos de estos apoyos, o por lo menos reducir el monto que se está recibiendo y ver quiénes sí deberían de recibir estos apoyos. En ese sentido, creo que la campaña de Xochitl Gálvez se ha caído en contradicciones en ese sentido. Y por el otro, tenemos a una candidata, Claudia Sheinbaum, que sigue usando y diciendo que los programas sociales van a mantenerse si ella gana la presidencia. Creo que este tema
de los programas sociales también hacen que la elección mexicana sea atípica en ese sentido. Otro más es que el presidente López Obrador, en México tenemos una regla muy clara en donde los presidentes no se deben meter en las contiendas electorales. En otras democracias, y también por eso México es atípico, otras democracias como la estadounidense, los presidentes sí se meten en las contiendas, hacen campaña por quienes están tratando de sucederlos. En el caso de Estados Unidos, en su momento Barack Obama fue a mítines de Hillary Clinton, la apoyaba abiertamente desde la Casa Blanca, hacía también llamados a votar por los demócratas, pero eso es allá en Estados Unidos. En otras democracias como en Francia también ocurre. Aquí en México no se permite. El presidente López Obrador ha tenido que reformular la manera en la que emite sus mañaneras para tratar de no hablar de estos temas, de los temas electorales, pero no le ha salido. La oposición le ha reclamado en varias ocasiones también que hay una injerencia del presidente en los asuntos electorales y el INE también ya le ha emitido por lo menos 40 observaciones al presidente en ese sentido. Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses. Y lo que hemos visto en este mes también, querida Bianca, pues ha sido prácticamente a las candidatas haciendo propuestas. A Claudia Sheinbaum ya la vimos presentando propuestas, entre ellas de seguridad, en el arranque en el Zócalo con 100 propuestas primero, después habló, una semana la dedicó a la seguridad, otra semana a las mujeres, otra semana a la energía, otra semana a la salud y ayer a la anticorrupción. Me detengo un poco en este punto porque la anticorrupción, la lucha contra la corrupción es uno de los temas que están en la cabeza de los votantes mexicanos. Seguridad y corrupción son dos de los puntos principales junto con salud. Por cierto, también ya hubo propuestas en materia de salud por parte de las dos candidaturas. Ayer se presentó aquí en la Ciudad de México con la participación de Javier Corral, quien es el encargado de ese equipo y con la presencia también del coordinador de los llamados diálogos de la transformación, es decir, del doctor Juan Ramón de la Fuente, esta plataforma de lucha anticorrupción por parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Varias de las personas que le saben mucho estos temas, que llevan años hablando y discutiendo de estos, ven muy positiva que se retome la idea de reformar el Poder Judicial. Ahí estaba, por cierto, también el ministro Arturo Saldívar, quien se encarga de ese rubro en la campaña de Claudia Sheinbaum. La lucha anticorrupción en México es un pendiente. Creo que lo positivo de ayer es que se reconoció que a pesar de lo que se ha combatido la corrupción en este sexenio, la corrupción sigue estando presente en México y que es una lucha, digamos, pendiente. Para ello se proponen, entre otras cosas, pues bueno, las reformas constitucionales. En ese sentido, hay una coincidencia con lo que se hizo en la Ciudad de México, con la Constitución de la Ciudad de México, en donde se reconoce el derecho a una administración pública y a un ambiente libre de corrupción. La propuesta que ayer presentaron también propone una reforma constitucional para elevar esto a un derecho constitucional. Hay quien dice que esto pues, realmente no sirve de nada, que poner más derechos en la Constitución sin garantizarlos realmente es letra muerta, pero me parece que la propuesta también va con varias propuestas en el sentido de hacer esto una realidad. Entre ello, la creación de una agencia federal anticorrupción, que quienes saben de estos temas creen que sí agilizaría la manera en la cual, de una manera mucho más expedita, se puedan atender los temas de corrupción en la administración pública. Me parece muy rescatable también el punto que presentó ayer Javier Corral y que también Claudia Sheinbaum retomó en su participación, de eficientar y sobre todo recortar trámites burocráticos que también hacen que la gente pierda tiempo y que también se pueda ahí de repente abrir el campo a la corrupción. Lo que se hizo en la Ciudad de México con la agencia digital que encabezó Pepe Merino, eso ayudó muchísimo también en la ciudad, no solamente para hacer trámites mucho más rápidos, sino para que se acabara el tema de las mordidas, para también combatir la corrupción, y creo que eso es una buena idea que esté en esta plataforma y que también, por cierto, Merino siga en el equipo de Claudia Sheinbaum. Del lado de Xochitl Gálvez, rápidamente, antes de terminar, porque sé que tenemos poco tiempo, Xochitl Gálvez también ha hablado ya y ha presentado propuestas, seguridad, infraestructura. Ayer presentó infraestructura en el puerto de Veracruz, ha hablado de jóvenes, de medio ambiente, de cultura. Y yo diría que el contraste entre ambas candidaturas, Bianca, es la manera en la que han sido presentadas estas propuestas. Me parece que del lado de Sheinbaum hay una forma mucho más disciplinada, mucho más didáctica de presentar estas propuestas, con presentaciones, con las personas titulares encargadas de estos rubros, presentando puntos por puntos, mientras que del lado de la campaña
de Xóchitl Gálvez. Ha habido realmente discursos, ha habido de repente algún documento, ha habido algunas fotos. Solamente en el rubro de cultura creo que es donde se ha presentado de una manera mucho más disciplinada y organizada las propuestas que en la oposición, en el PAN, en el PRI y en el PRD quieren poner a la discusión. Así las cosas en este primer mes de campañas. Estamos en la antesala del primer debate presidencial. Vamos a ver qué tal se enfrentan allí las candidatas y el candidato Álvarez Maínez, también de Movimiento Ciudadano, y presentan sus propuestas. Esperemos que sea un debate realmente de propuestas y no de descalificaciones personales, querida Bianca. Las candidatas también han ido ya a universidades. Se espera muy pronto también la visita de Claudia Sheinbaum en la Universidad Iberoamericana y también en el ITAM, que han sido las dos universidades que aquí en la Ciudad de México han tenido la presencia de candidaturas tanto a la presidencia como a la jefatura de gobierno. Y en la Ciudad de Guadalajara, pues el ITESO es quien ha encabezado estos foros con personas candidatas a la presidencia. Así las cosas en este primer mes, que como te decía, solamente se va a elevar mucho más la temperatura en las próximas semanas, Bianca, y pues le estaremos dando seguimiento. Estoy seguramente platicando del debate la próxima semana. Claro que sí, por ello le pedimos a nuestra audiencia que estén muy atentos al primer debate presidencial para el próximo domingo a las 8 de la noche. Como siempre, muchísimas gracias, Genaro Lozano. Te esperamos, por supuesto, el próximo jueves aquí en tu Caleidoscopio. Gracias, querida Bianca. Un saludo muy afectuoso a todo el auditorio y nos vemos el jueves. Claro que sí, un fuerte abrazo a Genaro Lozano.